Bueno, tengan un cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre el presente trabajo. Implementación de recursos educativos para el proceso de aprendizaje de la química en estudiantes de tercero de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Pantaleón de Alencia Jiménez. Mi nombre es Daniel Reyes Flores Ríos, soy de la SPEN Ángel Mendoza Justiniano, estoy cursando cuarto año de formación y soy de la especialidad de Ciencias Naturales, Física y Química. Bueno, antes de realizar el diagnóstico de la práctica educativa, nosotros fuimos aproximadamente por un mes a hacer las prácticas educativas en la Unidad Educativa Pantaleón de Alencia Jiménez, en la cual podemos observar los siguientes contextos. Por ejemplo, en el contexto geográfico, observamos que la Unidad Educativa Pantaleón de Alencia está ubicada en la zona norte de la ciudad de Oruro. Está sobre las calles 6 de octubre entre Belso y Oblitas y es parte del distrito escolar urbano. Asimismo, la unidad educativa está bajo la dirección de la licenciada Vicky Beisan Canchari y fue fundada aproximadamente el 30 de junio de 1922. Y el nombre lo lleva en honor al ilustre abogado Dr. Pantaleón de Alencia Jiménez, quien fue ferviente servidor de la Constitución Política. Actualmente cuenta con aproximadamente 594 estudiantes del género femenino, distribuidas en 18 cursos, las cuales cuentan con 3 paralelos, que en este caso es el A, el B y el C. Así también el plantel docente está conformado por 28 maestros, el personal administrativo está conformado por 4 personas, y así contamos con un regente, una secretaria y la directora. Las principales instituciones adyacentes son: al este de la unidad educativa tenemos la unidad educativa, Luis Llosa; al oeste el Colegio Médico de Oruro y el Colegio de Ingenieros; al sur tenemos el Hospital Materno Infantil y la Iglesia San Gerardo; así también al norte tenemos el Instituto Canamarca. Estas instituciones llevan una estrecha relación con la unidad educativa, ya que coadyuvan en la formación integral y holística de los estudiantes con diferentes actividades que en cierto tiempo lo van realizando. Ahora, la estratificación de la unidad educativa, ¿en qué consiste? Se realiza de manera jerárquica, es decir, la directora está a la cabeza, luego seguida del plantel docente, así también tenemos la secretaria, la regente y la portera. Bueno, ahora nos vamos al contexto pedagógico. Dentro del contexto pedagógico podemos observar que la unidad educativa está enmarcada dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo, se rige sobre las normas de la ley 070, así también los docentes coadyuvan de una forma pedagógica, es decir, realizando diferentes actividades, es decir, ya no se tiene una educación horizontal, bancaria, sino ahora es diferente. Así también las estudiantes son muy participativas, son muy creativas. Sin embargo, también se tienen ciertas dificultades, por ejemplo, las estudiantes debido a la pandemia prácticamente tienen el mal hábito de no tomar apuntes o se distraen demasiado rápido y en sí una serie de problemas que ha sido consecuencia de la pandemia, ¿no? Ahora, en el contexto político, dentro del contexto político, en la unidad educativa prácticamente cuenta con un gobierno estudiantil que es elegido democráticamente. Así también cuenta con una junta de padres de familia que también son elegidos democráticamente. Y así también cada curso cuenta con su mesa directiva. Todas estas organizaciones apoyan, ¿no?, de manera positiva a la unidad educativa, ya que coadyuvan con diferentes actividades, como por ejemplo horas culturales, horas cívicas o diferentes actos o acontecimientos que se pueden dar. Bueno, dentro del contexto sociocultural, las estudiantes participan en actos académicos, actos culturales,
Por ejemplo, participan dentro del piso con la danza de chicheños. Así también se ve su entusiasmo, la gran devoción que tiene la unidad educativa. Así también, dentro del diagnóstico que se pudo realizar dentro de la unidad educativa, podemos ver que gran parte de las estudiantes profesan la religión católica. Sin embargo, también hay otros estudiantes que profesan la evangélica o otras religiones. También se pudo observar que los padres de familia de los estudiantes en su mayoría son personas que cuentan ya con una profesión, pero también existen padres de familia que se dedican a trabajos, profesiones independientes como ser comerciantes, agricultores, entre otros. Ahora, dentro del contexto de salud, dentro de la unidad educativa se pudo observar que cuenta con las medidas de bioseguridad. Apenas ingresas, cuentan con 2 cámaras de desinfección, con 2 cámaras de control de temperatura, también de desinfección. Así también hace el control respectivo la Junta de Padres de Familia, como también el centro estudiantil. También se les obliga, ¿no?, a contar con las medidas de bioseguridad, como ser el barbijo y su respectivo alcohol y carnet de vacuna. Esto con el fin de no contagiarse y de cuidar principalmente la salud. Así también la unidad educativa cuenta con su PCP, el cual es fortaleciendo valores sociocomunitarios a través de la práctica de la cultura y la paz y la despatriarcalización en la unidad educativa Pantaleón Dalense. Como equipo comunitario podemos ver que esta ha sido una temática elegida por la unidad educativa, principalmente debido a problemas que se suscitaban. Por ejemplo, había acoso de ciberbullying, como antes las clases eran virtuales, entonces había estos tipos de acosos a las estudiantes. Entonces, ante esta problemática latente, la unidad, la directora, junto con el plantel docente y los padres de familia, vieron cómo establecer este PCP, a manera también de coadyuvar a la problemática ya descrita. Así también se puede observar que dentro de la unidad educativa se realiza el apoyo al PCP, realizando diferentes ferias en las cuales se pudo ver la creatividad de las estudiantes, el entusiasmo y todo el empeño que realizan, ¿no?, que ponen al realizar sus trabajos. Así también se pudo ver ciertas habilidades como un sociodrama realizado por las estudiantes. Sin embargo, dentro del área de ciencias naturales, física, química, dentro del área vida, tierra, territorio, no se pudo observar algún taller o algún u otro curso de capacitación del PCP desde la especialidad. Bueno, luego de realizar el diagnóstico sociocomunitario dentro de la unidad educativa Pantaleón Dalense, tomando en cuenta, claro, los instrumentos de verificación, instrumentos de investigación y su posterior análisis crítico personal, podemos realizar la identificación de problemáticas, potencialidades y necesidades. En el desarrollo de la PEC, como equipo comunitario, a través de la aplicación de distintas técnicas e instrumentos de investigación, identificamos las siguientes problemáticas. Primero, desnivelación en las estudiantes. Esta ha sido una problemática identificada cuando se realizó ya el avance curricular con las estudiantes, con las señoritas estudiantes, en la cual se notó que varias estudiantes no estaban al mismo nivel de aprendizaje prácticamente, ya que a algunas les faltaba ciertos conocimientos previos que dificultaban su posterior aprendizaje. Esto es prácticamente basado o radica, ¿no?, debido a la pandemia, ya que 2 años estuvo en la pandemia, entonces esto afectó a las estudiantes. Desnivelación en lo que se vio mayormente era en ciertos despejes donde las estudiantes no podían despejar correctamente, lo cual dificultaba al momento de realizar operaciones en la materia de química, ya que tenían las fórmulas, tenían los datos, pero no sabían, digamos, cómo despejar cierta incógnita de esta ecuación. Otras problemáticas que se pueden identificar es que no cuentan con un laboratorio propio.
Al ingresar, realizar el diagnóstico y preguntar sobre si contaban con un laboratorio o en qué situación estaba este asunto, se puede identificar, ¿no? Que debido a que el establecimiento es compartido con un turno de la tarde, no cuenta con un laboratorio propio, a lo cual prácticamente dificulta el proceso de aprendizaje, ya que es mejor y más fácil aprender cuando realizamos las cosas de manera práctica, cuando vemos cómo sucede una reacción, que decirlo teóricamente y no verlo, sentirlo, palparlo, entonces dificulta un poco el proceso de aprendizaje de la materia de química, que prácticamente es una ciencia práctica como teórica. Otra problemática que se puede identificar es que no cuentan, los estudiantes no toman apuntes y también tienen una mala ortografía. Vamos a acabar un poco a qué se refiere esto. No toman apuntes. Tal vez es un mal hábito que ha traído, ¿no? Luego de el tiempo que han estado en pandemia y se han acostumbrado tal vez a realizar capturas o tener ya todo el archivo en PDF. Al desarrollar prácticamente la clase con los estudiantes y prácticamente al dictar, ¿no? Un cierto tema, los estudiantes no tomaban apuntes o si lo realizaban no lo podían ordenar o lo realizaban muy desordenado. Y mala ortografía. Esto más que todo lo hacemos referencia a que al momento de escribir los diferentes símbolos y valencias, los estudiantes se equivocaban, no ponían los acentos, tampoco los ponían con mayúsculas, había ciertas dificultades en los estudiantes y también no podían poner las valencias, ya que lo hacían volar los números, es algo que se ha podido observar. Ahora, ¿esto en qué nos repercute en la materia de química? Bueno, el no tomar apuntes es el no realizar ese análisis consecutivo de la clase, es decir, las estudiantes a veces se distraen y no atienden y por lo tanto cosas importantes o datos importantes que se pueden realizar en la clase no lo toman en apuntes. Así también la mala ortografía hace que ciertas veces se confunda, ya que en algunos casos se dicta una cosa y ellas automáticamente de manera errónea lo escriben de diferente manera. Otra problemática que se pudo identificar es la dificultad en el manejo de las calculadoras. Por ejemplo, al momento de realizar los ejercicios y de realizar el avance curricular, las estudiantes se les dificultaba el manejo de las calculadoras, pero en muchos casos no lo manifestaban. Esto que ocasionaba que prácticamente al momento de realizar no hacían el seguimiento correspondiente y prácticamente solo copiaban. Y al no realizar ese seguimiento correspondiente, ellas no entendían cómo se realizaba el ejercicio. Es decir, eran más autónomos, directo a copiar. Entonces no realizaban ese análisis de qué consiste o cómo se lo realiza o cómo se lo debe poner a la calculadora. Por tanto, este es un factor, una problemática que se puede identificar. Así también otra problemática que se ha podido identificar es el poco conocimiento, la poca comunicación con los padres de familia. Un porcentaje considerable no había esa comunicación con los padres de familia, ya que generalmente las estudiantes, pasaban clases, pero los padres de familia mayormente trabajaban todo el día o estaban pendientes de sus otros hermanitos, entonces no había esa comunicación fluida entre las estudiantes y los padres de familia. ¿Y esto cómo afecta? A veces no se sigue, digamos, su rendimiento procesual. Por ejemplo, ha habido casos de que señoritas estudiantes estaban pasando clases de manera virtual y el papá le daba todo, le decía que tenía todo, pero sin embargo el estudiante no, al momento de pasar clases, no lo había hecho, no había entregado sus cuadernos y en sí había una serie de dificultades. Esto precisamente una falta de comunicación y una falta de seguimiento que se da de los padres de familia en las estudiantes. Bueno, así también las necesidades identificadas son: la unidad educativa no cuenta con un laboratorio propio. Bueno, como ya hemos mencionado, esto también es una necesidad, ya que se requiere de un ambiente establecido y que cuenten con las medidas y normas de bioseguridad que debe tener un laboratorio,
Y al no contar con esto, nos impide y nos limita a realizar ciertos experimentos que se realizarían de manera más eficiente y eficaz dentro de un laboratorio que se cuenta con las medidas de bioseguridad correspondientes. Otra necesidad es la buena iluminación. Perdón. Ya, sí. Otra necesidad es la buena iluminación, pero poco material didáctico. Bueno, como podemos ver en la imagen, las aulas en sí, de como eran ambientes relativamente ya construidos no hace mucho tiempo, entonces las aulas tenían buenas ventanas, unos tamaños de un tamaño considerable, hasta así que tenía una buena iluminación, no era un ambiente sumamente cerrado, pero sin embargo no se contaba con el material didáctico correspondiente. Como podemos ver en la imagen, las paredes interiores no cuentan con ningún material. El contar con un material nos ayuda a que de manera indirecta, cognitiva, puedan ingresar, viéndolo cada día, digamos, una imagen, un cuadro, puede ingresar esa información a nuestra memoria y tanto verlo, repetirlo, entonces esa información se pueda quedar. Y así también hace que la clase sea más didáctica, que no sea un ambiente tan frío, sino que sea más cálido, que se dé, ¿no?, ese ambiente de un aula. Sin embargo, la unidad educativa no contaba con material didáctico, tal vez también debido a esto, ¿no?, a que son ambientes compartidos con un turno de la tarde. Esto también es una causa. Poco conocimiento de la tabla periódica. Las estudiantes no tenían un conocimiento completo de la tabla periódica. Ha sido una necesidad latente identificada dentro de las estudiantes, ya que al momento de realizar, por ejemplo, una ecuación química, una reacción química, y se les preguntaba, ¿y cuántos son sus valencias o sus símbolos? Y lamentablemente las señoritas no sabía. Y esto es algo preocupante, ya que al saber la tabla periódica, por ejemplo, de los elementos principales, como son los metales y no metales, y conocer sus símbolos nos ayuda de gran manera. Es como la base de la química, al igual que el conocer las sumas, resta, multiplicación y división en matemáticas. Dentro de la química, el conocer la tabla periódica es una de las bases fundamentales para entender, ¿no? Y esta ha sido una problemática presentada eh, tanto en tercero, cuarto, quinto, incluso en sexto. Claro, varían los niveles, ¿no?, de los estudiantes, el porcentaje de los estudiantes que se les dificultaba, pero esta ha sido una necesidad latente en los estudiantes. Así también tenemos el poco interés de las estudiantes, de algunas estudiantes en sí, no podemos totalizar a toditas. Algunas estudiantes consideraban que la materia de química era muy difícil, era muy tediosa de escucharla, que no la entendían absolutamente nada, que les parecía muy difícil. Entonces las estudiantes no les ponían el interés que correspondía. Por tanto, esta ha sido una necesidad identificada de que tengamos ese impulso por realizar la motivación a través de diferentes estrategias y materiales didácticos. Poco tiempo. En la materia de química contábamos con un periodo completo, ¿no? Una vez a la semana, en las cuales algunas veces eran festivos o realizábamos fechas, horas culturales, horas cívicas muy importantes o eran feriados, por lo cual acortaba de gran manera el tiempo. En sí, las ciencias exactas requieren, ¿no?, de más tiempo para su completo desarrollo, ya que no solo es la parte teórica o la fundamentación teórica, sino que requiere de la realización de ejercicios, la realización de laboratorios en este caso, y en sí el tiempo establecido para cada curso era muy poco. No se alcanzaba a realizar todo lo que se quería realizar. Incluso una anécdota que estaba yo revisando las maquetas realizadas por las estudiantes de sexto de secundaria y ya había cambiado el horario de invierno, es decir, se había cortado un poco el tiempo
y nuestro curso era prácticamente arriba. Entonces yo estaba revisando sus trabajos de las estudiantes y ellas me estaban presentando, explicando así. Y la cosa es que una de las estudiantes baja y ve la hora y no había nadie en la educativa. Y entonces yo me he sorprendido porque no hemos escuchado el timbre y seguíamos. Es como que el tiempo pasa muy rápido para todas las cosas que nosotros requerimos realizar. Y a veces esto nos impide cumplir los momentos metodológicos. Bueno, ahora vamos a pasar a las potencialidades identificadas. Bueno, dentro de la unidad educativa se identificarán muchas potencialidades, pero aquí vamos a recalcar las más importantes. Por ejemplo, estudiantes con capacidades tecnológicas productivas. Bueno, esta ha sido una potencialidad identificada dentro de los estudiantes y también algo que ha repercutido, ¿no? De 2 años de virtualidad y de clases a distancia, que han aprendido tal vez a familiarizarse un poco más con diferentes aplicaciones o han indagado un poco más, ¿no? En las diferentes herramientas tecnológicas que podemos tener. Por ejemplo, yo realicé un aula virtual con los sextos de secundaria debido precisamente al tiempo corto. Entonces yo les pedí que realicen, ¿no? Videos explicativos de las maquetas que habían realizado. Y lo que pude observar de manera muy satisfactoria es que los estudiantes tienen esa creatividad de realizarlo. Saben manejar diferentes herramientas tecnológicas, en este caso audiovisuales, y también diferentes materiales didácticos que lo mostraron, ¿no? Y son muy competitivas y creativas. Ahora, otra de las potencialidades identificadas son los docentes en capacitación continua. Bueno, como docente, nuestra misión es nunca terminar de aprender. Uno nunca termina de aprender. Y esto ha sido un claro ejemplo que varios de los docentes estaban realizando cursos de formación paralela, tanto técnico, nivel técnico medio, de capacitación o licenciatura, incluso en algunos casos. Esto es algo favorable, tanto dentro de nuestro área, ya que los conocimientos adquiridos en un curso paralelo o actualizarse son diferentes herramientas que hoy en día no sabemos qué más mañana va a salir, nos ayuda de gran manera para transmitirlo precisamente a nuestros estudiantes. Bueno, también podemos identificar que son estudiantes muy participativas. Las estudiantes son participativas tanto en actos culturales, horas cívicas, realización de juegos deportivos, olimpiadas, son muy participativas y competitivas. Esto ha sido un punto a favor, ya que las estudiantes tienen esa predisposición, tienen esa inquietud de realizar algo más, de identificar o revalorizar, ¿no? Algunas de sus habilidades, sacarlos y florecerlos. Esto ha sido muy productivo, ya que también han participado en las clases de manera activa y esto ayuda, ¿no? A la mejor comprensión, a que indaguen un poco más dentro de la materia y ha sido un punto a favor que hemos identificado en los estudiantes. Así también hemos identificado que la unidad educativa cuenta con con material de laboratorio, tanto dentro del área de química, física y biología. Cuenta una variedad de materiales, en este caso en química. Me tocó ayudar un poco a realizar el orden, ¿no? De los materiales y pude observar que sí se cuenta con material considerable, tanto de vidrio, analógico, de plástico, entre otros, algo que es un punto favorable que se puede utilizar, ¿no? Dentro de la realización de las prácticas educativas. Bueno, luego de observar, ¿no? Todas las problemáticas, potencialidades y necesidades de la unidad educativa, realizamos la priorización de una necesidad. Y en base a eso realizamos o nos planteamos nuestro nodo problemático, que en este caso es la limitada implementación de recursos educativos y el limitado desarrollo de práctica experimental dificulta el aprendizaje integral de la química en los estudiantes de tercer grado de secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Pantaleón Dalense Jiménez. Bueno, el presente nudo identificado fue debido, ¿no? A la observación que realizamos
ya el diagnóstico socioparticipativo que realizamos tanto en manera exterior, interior y en el aula, en la unidad educativa. Bueno, para poder responder nuestro nodo o poder un poco ayudarnos, también nos ayudamos con las preguntas problematizadoras. Primero, ¿por qué las estudiantes de tercero de secundaria tienen la dificultad de aprender los conceptos básicos de la materia de química? Vamos a tratar de responder a esta pregunta y ayudar a responder en sí nuestro nodo problemático. También tenemos, ¿de qué manera se puede fortalecer el aprendizaje de la materia de química? ¿Será necesario desarrollar experimentos en el proceso de aprendizaje de la materia de química? ¿Cómo se puede implementar recursos educativos para mejorar el proceso de aprendizaje de la materia de química? Y finalmente, ¿qué recursos tecnológicos se pueden implementar para mejorar el aprendizaje de la materia de química? Con estas preguntas vamos a tratar de responder a nuestro nodo problemático, a desenredar ese nodo problemático. Ahora sí, pasamos al capítulo 2, en este caso, para la metodología implementada para responder a estas preguntas e identificar las problemáticas, necesidades problemáticas, potencialidades y necesidades identificadas, se realizó diferentes instrumentos de investigación. Por ejemplo, realizamos fichas de observación. Estas las realizamos tanto interior dentro del aula como fuera. Y nos basamos, ¿no?, en un test, una ficha de observación. Las fichas de entrevista. Las fichas de entrevista las realizamos a los actores educativos, como ser a la directora, a los profesores, los padres de familia, a las estudiantes, para poder recabar la información más importante y que nos ayude a comprender y a mejorar, ¿no?, los procesos educativos a través de la implementación de nuestra propuesta. Para realizar las entrevistas nos basamos o nos guiamos con una guía de entrevista ya preelaborada anteriormente y su posterior implementación. Así también realizamos el diario de campo. Este instrumento nos sirvió de mucho, ya que nos ayudó, ¿no?, a sistematizar la información diaria de lo acontecido y para su posterior análisis e interpretación. También realizamos fichas fotográficas, en la cual lo pueden ver en los anexos. Estas fichas fotográficas nos ayudaron de gran manera, ya que pudimos recabar información momentánea a través de una imagen de los acontecimientos que pasaban. Como dice la frase, una imagen habla más que 1000 palabras, y esto lo que pasó con nuestras fichas fotográficas. También pudimos realizar el grupo focal con las estudiantes que nos ayudaron, ¿no?, a realizar. Respondieron diferentes preguntas, esto aprovechando siempre un tiempo de descanso, un tiempo libre que tengamos. Ahora sí, en base a todo la elaboración y a esa sistematización de información a través de las diferentes fichas de investigación, vamos, ¿no?, al capítulo 2, que en este caso es el marco reflexivo y de análisis. Para el capítulo 2 realizamos la categorización de la práctica educativa, para lo cual realizamos el diálogo con actores y con autores. Bueno, en el diálogo con actores se dialogó principalmente con los estudiantes, la directora, los profesores y padres de familia. Bueno, los estudiantes, respecto a nuestra temática emergente, en este caso la limitada implementación de materiales educativos y la limitada práctica experimental, ¿cómo dificulta el aprendizaje? Bueno, en el diálogo con las estudiantes se pudo observar que ellas requerían de más estrategias, de más materiales para mejor asimilación. En este caso, como en tercera de secundaria ya se había realizado prácticas experimentales, entonces se les preguntó, ¿y qué les pareció la realización de la práctica experimental? ¿Qué sucedió al observar
o qué sintieron, o se entendió mejor o no sirvió a lo que nos señala, ¿no? La entrevistada, la estudiante nos dice que sí, ya con la práctica educativa y lo pude realizar incluso en mi casa y pude ver, ¿no? Los resultados y era como que, wow, o sea, esos eran algunos de los comentarios de las estudiantes y de cómo mejorar nuestros procesos de aprendizaje, decían, tal vez con más dinámicas, tal vez con cosas diferentes, porque yo ya no quiero pasar en el aula, no sé, decía, es como que algo que muy rutinario. Hoy en día las generaciones han cambiado, se requiere de nuevas estrategias, como nos comentaba el profesor, en este caso el profesor Franz Bernal, me decía, ya ha pasado los tiempos de solo utilizar la pizarra y un marcador. Hoy en día se requiere realizar más, se requiere realizar otros materiales, se requiere realizar otras estrategias, porque las de antes ya no responden a las necesidades de ahora. Necesitamos que las estudiantes aprendan la química, pero lo quieran aprender, no que les obliguemos, les dimos con un palo. Tienes que aprender porque sí, no, sino que aprendan porque esto les va a servir y porque la química está en todo lo que vemos, en todo lo que sentimos. La química en sí es parte de nuestras vidas. Así también conversamos con la directora. La directora en una entrevista realizada nos comentaba a qué se deben las dificultades que tienen las estudiantes, ¿no? Para aprender. Ella nos comentaba las dificultades de los estudiantes son individuales. No podemos generalizar que todos los estudiantes tienen las mismas dificultades. Y nos comentaba, hoy en día hay capacidades que cada uno tiene, cada uno es diferente, obviamente que sí, cada uno tiene unas habilidades individuales propias y otros también. Entonces nos decía, las dificultades son individuales, pero sin embargo todo depende del querer aprender y la química, la física, la matemática, que son las materias consideradas más difíciles, no son cosas de otro mundo, es lo que nos comentaba la directora. Es fácil aprender, solo depende de que le pongan entusiasmo, depende de que quieran aprender, porque las estudiantes de hoy en día son más memorísticas, les cuesta tomar apuntes, no quieren aprender. Entonces, esto depende de cada uno, ¿no? Y también nosotros como docentes, ¿cómo podemos coadyuvar a este proceso? Nos decía, ustedes pueden principalmente utilizar la neurociencia, que en este caso es una temática muy latente hoy en día y que nos ayuda de gran manera, ¿no? Podemos implementar la neurociencia para mejorar el aprendizaje. Una manera que nosotros estamos proponiendo es a través de la implementación de recursos educativos, ¿no? Para mejorar este proceso de aprendizaje, ya que inconscientemente nosotros vamos aprendiendo. O sea, con la observación vamos aprendiendo mejor que solo ahí sentarte y escuchar, sino con la realización, ¿no? De experimentos, con el manejo de diferentes materiales y relacionarlo, esto siempre es un aprendizaje significativo. Es así que este aprendizaje no sea solo por el momento, que lo realicemos hoy en día y mañana nos lo olvidemos, sino que relacionemos todos estos aprendizajes con cosas que vemos a diario, con materiales que vemos a diario, con situaciones que pasan a diario, no con cosas inventadas como antes se lo realizaba, ¿no? Ahora, a los padres de familia se le preguntaba cómo podemos mejorar este proceso de aprendizaje, cómo están sus señoritas hijas en las materias y por qué considera, ¿no? Nos decía que la materia más difícil es química o física en las que estaba mal su hija. Y nosotros preguntábamos, ¿por qué cree que está mal en esas materias? ¿O por qué cree que se les dificulta esas materias? Y él nos decía, no, mi hija dice que no entiende siempre, no entiende, no le gusta. Y otro padre nos comentaba que no, estas materias son difíciles, que tal vez mi hija también es buena para otras materias. Y así y hubo un sinfín de comentarios a los padres de familia, en la cual se les preguntaba, ¿y cómo cree que nosotros podemos coadyuvar? Y nos decía, no sé, yo veo en videos maneras diferentes de realizar las cosas. Ya no basta con decirles, tienen que aprender esto, 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 sino que haya esa necesidad de aprender. Así
Así también conllevamos todos estos conocimientos con el diálogo con actores. Principalmente, bueno, primeramente tenemos a Barbosa Sánchez, también tenemos a Ramírez, también tenemos a Spinella Armas y también tenemos a Cárdenas. Bueno, estos son algunos de los actores que nos ayudaron, ¿no?, a desenredar este nudo, al por qué, qué debemos realizar con los estudiantes. Y principalmente, a ver, vamos a empezar con Cárdenas, que nos indica: el poco éxito podría explicarse a partir de la carencia de la aplicación de estrategias inadecuadas por parte del maestro o de una demanda excesiva de la pregunta para una capacidad mental dada a un estudiante. Ahora, nos decía que tal vez, muchas veces, ¿no?, que los estudiantes se les, se les mata, ¿no? Se les trata de matar con tanta información dada, entonces no pueden retener toda la información. Entonces es necesario realizar otras técnicas o otras estrategias para mejorar este aprendizaje. Así también tenemos otro autor, que en este caso es Barbosa Sánchez, que nos dice: en cuanto a las problemáticas del aprendizaje de los alumnos, los maestros del área responden que dentro de los problemas están la distracción, la inmadurez, el no presentar hábitos de estudio con un 80%, nos retienen la información un 15%, el 5% problemas en su casa. Bueno, eso es lo que nos dice Barbosa Sánchez, y esa es una gran realidad a la cual nos enfrentamos. Los estudiantes hoy en día no tienen el hábito de estudio. Es más fácil estar con el celular o distraerse, una conversación que está muy dentro del contexto, ¿no?, que está muy divertida, que estudiar. Así también nos retienen la información. Esto es muy lamentable y esto también se debe a diferentes causas, como por ejemplo que hoy en día se han vuelto más memorísticas. Les hace más fácil copiar que razonar o que analizar, ¿no?, cada problema, cada ejercicio. Otro también es que es la inmadurez o problemas en casa. La inmadurez generalmente se da mucho en la secundaria debido a la edad en la que están, y también los problemas en casa. Los estudiantes, cada realidad es diferente. En algunos casos tienen que lidiar con otras situaciones en casa. Esto también afecta un aprendizaje y a que este aprendizaje se realice de manera adecuada. Entonces, una manera de ayudar o coadyuvar a esto es realizando diferentes estrategias. Todo esto dificulta mucho el aprendizaje, y entendiendo las dificultades que hay en el aprendizaje es más fácil atacarlas, es más fácil saber, ¿no?, dónde atacar y con qué atacar. Y así también el otro autor nos indica, tenemos a Spinella Armas, el cual nos dice en el diálogo, ¿no?, el aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido, ya que se dedica a utilizar los conocimientos previos del estudiantado para construir un nuevo aprendizaje. Esto es lo que hacemos nuestra referencia, a realizar un aprendizaje que esté relacionado al contexto, no un aprendizaje externo, sino que utilicemos ejemplos que tenemos a diario y no con ejemplos que no están, ¿no?, en nuestro contexto. Es más fácil aprender con, por ejemplo, un auto 101 que va de una dirección a otra, que con no sé, un monorriel que va a cierta distancia. Y ahora, respecto a la aplicación de recursos tecnológicos, los nuevos roles, bueno, Spinella Armas nos dice: los nuevos roles que desempeñan en el aula, tanto docentes como estudiantes, conlleva adoptar y adaptar las TICs del proceso educativo, a fin de generar ambientes que procuren el mejoramiento de los modelos y paradigmas de enseñanza en acción. Estos nos manejan a una forma didáctica de realizar las TICs, de utilizar las TICs dentro del aula. Tenemos entendido que hoy en día todas cuentan con un teléfono móvil y todas están a la predisposición de lo que puede parecer. Todos cuentan con una red social, mínimamente una, porque pueden contar con más. Entonces podemos aprovechar todas estas ventajas que nos da, ¿no?, la área tecnológica, e incentivarlo de una manera positiva. Por ejemplo, la realización de diferentes materiales, realización de diferentes videos
o realización de otros productos que nos ayuden a interpretar mejor la información dada y a entender mejor la materia de química. Ahora tenemos conclusión del capítulo 2. Si queremos enfrentar los nuevos retos de educación, debemos de buscar nuevas formas, nuevas estrategias y comprender la importancia de la química en nuestras vidas. Ahora, la modalidad de graduación elegida como equipo comunitario de trabajo de grado es la sistematización de investigación, acción participativa con esta modalidad, ya que toda la información que realizamos o toda la información que obtenemos lo vamos a sistematizar a través de... Bueno, ya vamos a identificar las necesidades, las posibles soluciones, la fundamentación teórica tanto del diálogo con actores, autores. Ahora vamos a proceder al capítulo 3, que es el marco metodológico, que consiste en la implementación de una propuesta educativa. Es decir, vamos a tratar de dar la solución a la necesidad identificada previamente, para lo cual tenemos el título de la propuesta educativa. Nuestro título es Implementación de recursos educativos para el proceso de aprendizaje de la química en estudiantes de tercero de secundaria comunitaria y productiva en la unidad educativa Pantaleón de Valencia. Como objetivo general tenemos determinar recursos educativos para implementar en el proceso de aprendizaje integral y holístico de la química. Para tratar de llegar al objetivo general, también nos vamos a basar en los objetivos específicos, los cuales son, primero, analizar e identificar los recursos educativos didácticos, lúdicos, tecnológicos, entre otros que podemos identificar, como estrategia a emplear en la materia de química. Ahora tenemos realizar material experimental de laboratorio con materiales del contexto. También tenemos detallar la parte práctica experimental con guías de laboratorio realizadas por cada equipo comunitario, STG. También tenemos el de sintetizar guías didácticas de los contenidos para un mejor aprendizaje de la materia de química. Así también tenemos el de evaluar las capacidades y aptitudes de los estudiantes en la creación de recursos específicos o didácticos como el ser cuadros, cartillas, juegos creativos, fichas dinámicas para mejorar su aprendizaje. Ahora, tenemos la justificación de la propuesta educativa. Bueno, el aprendizaje de la materia de química es importante en el desarrollo de la vida. La química está presente en todo lo que realizamos, en los productos alimenticios, en los medicamentos, en la vestimenta, en diversos materiales domésticos, entre otros, en un sinfín de herramientas, materiales, recursos, etc. Es parte de nuestro diario vivir. Los estudiantes con edad escolar deben apropiarse de estos conocimientos, ya que son necesarios para vivir bien. Es importante utilizar los diferentes recursos educativos a partir de materiales existentes en nuestro entorno. Además, acorde a lo que indica la Ley de Educación 070, Abelino Signani y Elizardo Pérez, la educación debe ser integral, holística y se debe desarrollar con una conciencia integradora y equilibrada con el ser humano y la madre tierra. Como equipo comunitario de trabajo de grado, consideramos que los contenidos temáticos de la materia de química son importantes porque forman la parte de nuestra vida cotidiana y se pueden aprender de mejor manera con diferentes recursos educativos, además al tiempo y grado de educación. Por tanto, una alternativa es crear e innovar de materiales, de manera comunitaria con los estudiantes, tomando en cuenta las habilidades y destrezas para crear material que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la diferente implementación de materiales, esperamos realizar de mejor manera, ¿no?, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora nos vamos al plan de acción. Para toda esta realización nos vamos a basar para la realización, ¿no?, de la propuesta educativa, nos vamos a basar principalmente tomando en cuenta a quién va dirigida nuestra propuesta educativa.
cuáles son los resultados esperados, cuál va a ser el impacto dentro de la comunidad, cuál va a ser la metodología de investigación, así también las técnicas e instrumentos de investigación que vamos a aplicar. Así también vamos a tomar en cuenta aspectos como los fenómenos identificados dentro del contexto educativo, también los aspectos específicos a ser investigados para la elaboración de la propuesta. Tomaremos en cuenta las capacidades a fortalecer en los estudiantes del área y año de escolaridad. Así también veremos apuntes como aporte que brinda la investigación educativa bajo el enfoque, ¿no?, de la investigación, acción participativa en la unidad educativa y comunidad. Así también veremos los resultados esperados. Antes de la implementación nos plantearemos resultados que queremos ver en los estudiantes para posteriormente evaluar los mismos. Para la realización de la propuesta vamos a realizar la articulación y concreción curricular, para lo cual se está especificando 5 actividades, las cuales cuentan cada uno con 5 estrategias que van a ser desarrolladas, ¿no?, la siguiente gestión en el en el tercer grado de secundario de la materia de química. Ahora vamos a especificar las estrategias o el plan de acción que queremos realizar con los estudiantes.